Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. ¿Cuánto tiempo sin decirles esto? Acá estamos, todo el equipo de este regreso de la Radio de las Madres, listo para compartir con ustedes estas 2 horitas de radio hasta las 20. 4 minutitos pasaron de las 6. La temperatura, y bueno, es una fiesta. En este momento, les digo, 16 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Después de la ola de frío de la semana pasada, es un alivio. También con las buenas noticias, ¿no? Hoy hay una buena noticia, otro nieto recuperado, otra historia, ¿no? Que se ensambla, que se repara. Bueno, repara es muy fuerte. Por lo menos que se reconstituye y que camina con la verdad. Y eso la verdad es que acá a nosotros, a este equipo, nos pone bien y es una buena manera de empezar esta semana, que es una semana muy cargada de política, ¿sí? Muy cargada de política, muy cargada de cuestiones económicas. Tal vez una de las cosas más importantes que están por ocurrir es que mañana vencen lo que podemos llamar las facultades delegadas, los superpoderes que tiene Javier Milei desde que asumió como presidente. Y entiendo, por la información que manejamos, que desde el gobierno van a hacer todo lo posible para seguir gobernando como hasta ahora. Van a encontrar de alguna manera los artilugios, los modos, las formas para seguir aplicando la motosierra a gusto y piacere. Les doy la bienvenida nuevamente, ponemos un poquito de música, una pincelada de música, y ya estoy recibiendo y saludando a mis compañeros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530.
Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. Con ustedes. ¿Cómo va, Mastrangelo? Hola, Andrea, ¿recuperó? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Te abandoné, los abandoné jueves y viernes, quedé... No sé qué me está pasando, pero todo me afecta. Todo me afecta. Hay un montón de gente. Mucha gente con gripe. Súper resfriada, resfrío, engripada. Sí, Mucho enfriamiento la semana pasada, pero ahora es como verano esto. Bueno, este es el invierno que te gusta a vos. Hasta hoy. Ah, bien. A partir de mañana o pasado ya no, porque dicen que va a llegar a 25 grados. Ah, bueno. Es el que te gusta a vos. De San Juan. Es el inviernito que te gusta a vos. Es el veranito de San Algo Juan. así, ¿no? Sí, es así, ¿no? El veranito de San Juan. Hola, Walter, ¿cómo estás? Andrés? Bien, Bien. por suerte bien. Acá estamos. Sí, se llama así, veranito de San Juan. Llama. Igual es medio atrasado, ¿no? Porque ya fue San Juan. Bueno, Víctor. No, viste cómo son las fuerzas del cielo. Viste, las fuerzas del cielo no se abren con la misma. No, claro, no tienen esa precisión, no están calibradas. No es matemática. Claro, a veces funcionan a la perfección y otras veces se atrasan o se adelantan. Claro. Hay que ponerle un poco de voluntad. Sí, yo vamos arriba, no. Walter, ¿cómo estás? Tenemos agenda del deporte también esta tarde, ¿no? Tenemos agenda del deporte, mañana se empiezan a jugar las semifinales del Mundial de Clubes, también el viernes, esta es la semana, los días previos a un nuevo comienzo de torneo que va a estar arrancando allá por el viernes. Tenemos agenda, vamos a hablar de si le están queriendo serruchar el piso o no a Franco, Colapinto, ¿no? Parece que el enemigo lo tiene adentro, como sí, se escuchó muchas veces acá. Adentro? Parece que el enemigo lo tiene adentro. ¿En la escudería? Sí. En la escudería, sí. Aquel que lo fue a buscar... No, pensé que estábamos hablando de Fuerza del Cielo de nuevo, ¿viste? El enemigo lo tiene adentro, dije que pero está poseído, le pasó algo. Aquel que lo fue a buscar le saca tuerca y se la pone a otro auto. Entonces, parece que la mano viene por ahí. Le estaban poniendo Miguelitos en la ruta. No solamente Miguelito, Miguelito, Juan, de todo. Qué tremendo. Estaba molesto, se lo notaba muy molesto ayer. Sí, abandonó rápidamente la carrera, giró 2 vueltas y se fue. En Fórmula 1 y autos que están por arriba de todo, no se te puede quedar quieta la caja de cambio. No. Claro. Evidentemente le faltaba algo a la caja de cambio también. Bueno, vamos a hablar entonces más de Colapinto. Todos están hablando de Colapinto y ya hay como una tendencia a favor, en contra, a favor. Todo así, ¿no? Es bien made in Argentina la pasión con la que se manejan todos los temas. Sí. Les cuento que hay algo importante esta semana, muchas cosas importantes esta semana, pero bueno, me bajan las fichas. Una tiene que ver con el cierre de alianzas, un fin de semana importante, vamos a estar repasando qué pasó y dónde está más o menos ubicado de acá al miércoles que cierran las alianzas, el oficialismo y la oposición peronista, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también es muy importante que mañana comienza la actividad en el Congreso nuevamente, con reuniones en comisiones, porque hay temas que la semana pasada se levantaron de manera abrupta. Ustedes saben que se tiene que tratar la ley de financiamiento universitario. Sigue en pie el proyecto de los rectores que vinimos conversando durante muchos días, que es el del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Bueno, también desplegamos esa agenda, vamos a repasarla sin ningún problema, pero bueno, ese sería el proyecto. Después también está el tema de jubilaciones, de ver qué va a pasar con la prórroga de la moratoria, que esto tiene y mantiene en suspenso a muchas personas que tenían que jubilarse o estar en la edad y bueno, se quedaron afuera, como tantas otras, gracias, ¿no?, a estas políticas lapidarias, estas políticas antiderechos que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza. Y también está el tema ahí de la emergencia para la pediatría. O sea, todos temas muy importantes que va a tratar el Congreso esta semana, y me parece que el condimento político allí es que la oposición tiene con qué. Tiene con qué y va a avanzar con esta agenda. Obviamente veremos después qué hace Milei, si veta y si tiene en esta ocasión
las voluntades para obtener el veto, porque ya la relación con los gobernadores parece estar un poco dañada a partir justamente de todo lo que vinimos contando, no la semana pasada, desde la anterior, con el reclamo de los ATN. Sí, que son estos fondos que Nación debe entregar a las provincias. Obviamente no hay un manual para la entrega de ATN, si se están entregando también a discrecionalidad. Discrecionalmente, sí, así es. Colapinto tenía el enemigo adentro. Parece que había otro más que tenía el enemigo adentro. Bueno, se me ocurren varios, no sé. El monje negro, bueno. Parece que los turcos lo cepillaron. Qué terrible, ¿no? Los turcos se cepillaron al monje negro. Parece, al menos las listas no las toca ni con un palo, ¿no? Así es. Parece que salió del círculo de hierro, del triángulo de hierro, Santi Caputo. Sí. O por lo menos está muy mal parado en ese tema. No le estaba yendo nada bien. No. Su relación con Karina. Con la hermanísima, y bueno, claro. De alguna manera también esto quedó plasmado en esta alianza que hicieron con el macrismo en la provincia de Buenos Aires. Alianza o sello para competir en las elecciones, porque desapareció el PRO, ¿no? Se convirtió en Violeta. Y también se van a llamar La Libertad de Avanza. Exacto. Frente a La Libertad Libertad de Avanza. No lo dejaron tocar ni un concejal. Sí. Los Menem, y parece que la que llega con mucha fuerza a ocupar un lugar importante en el círculo íntimo de los hermanitos es Pilar Ramírez, ¿no? Así es. La otra persona de confianza. Ampliamos un rato, mira todo lo que hay mucha información y nos quedan cosas todavía por comentar para recibirlos a ustedes. Hay un tema que es muy importante, que venimos también abordando hace mucho tiempo, prácticamente desde que comenzó el conflicto, que es lo que está pasando en el INTI. Vamos a recibir ahora a Giselle Santana. Ella es trabajadora del Departamento de Calidad de las Mediciones del INTI, integrante de la Asamblea Multisectorial. Hola Giselle, Andrea, Víctor, Walter, te saludamos en la 530. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Giselle, sabemos que recrudece, ¿no?, el conflicto en general con los trabajadores del Estado y en particular con los laburantes del INTI. Sí, de hecho acabamos de presenciar la conferencia de prensa del vocero presidencial y del ministro de Desregulación, donde efectivamente confirmaron que va a publicarse el decreto que ya habíamos podido ver, digamos, como expediente circulando en el GDE, en ese sistema, digamos, de comunicación dentro del Estado, que decide la centralización del INTI como una simple unidad organizativa dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. Así que efectivamente lo que nosotros veníamos denunciando, advirtiendo y para lo que nos veníamos organizando, que es prácticamente el desguace del INTI tal como lo conocemos, bueno, acaban de confirmarlo y de hacerlo oficial desde el propio gobierno, así que bueno, estamos en esa situación, ¿no? Asimilando un poco esa situación. Bien. Desde el punto de vista de la función que cumple el INTI, me gustaría que nos comentes por qué esto es un cimbronazo y esto no es lo que conviene a nosotros, ¿no? A los ciudadanos y a las ciudadanas, que el INTI sea reabsorbido por esta Secretaría. Bueno, mira, te diría que es por todas las razones por las que mencionó Sturzenegger, porque es una mentira detrás de la otra, y creo que es importante, ¿no?, aclararlo y por ahí dar ese debate de cara a la sociedad, porque ellos argumentan que la centralización es para hacer más eficiente al organismo, porque tiene toda un área administrativa al ser un organismo descentralizado del Estado, que eso es pura burocracia, que eso nos permite inventar trámites para hacer caja, así lo llamó, y que a partir de que nos centralicen en la Secretaría de Industria y Comercio ya esto no existiría, porque eso era un vicio kirchnerista que usaba de ese modo los organismos del Estado. Lo primero que hay que decir que en 1957, cuando el INTI se creó, el kirchnerismo no existía. Claro. Entonces, digo, para empezar, como bueno, nosotros nos dedicamos a hacer ciencia, así que tratamos de trabajar con datos. Lo hizo el Estado, era una
dictadura en ese momento, incluso creó el INTI mediante un decreto ley, justamente para asistir técnicamente a la industria nacional, porque había que fortalecer el entramado productivo bastante incipiente, ¿no? Con la sustitución de importaciones y demás, y esa es la misión con la que nacimos. La industria privada es parte de la administración del INTI, ocupando lugar en los consejos directivos de los centros de investigación y desarrollo que componen el organismo. Es un organismo descentralizado que permite esa participación, digamos, público-privada para tener autonomía en el desarrollo de proyectos, de la búsqueda de financiamiento, pero también en orientar, ¿no?, los servicios, las capacitaciones hacia las áreas que la industria nos requiera directamente, en ese ida y vuelta dinámico y cotidiano que tenemos en el organismo. Cuando se refieren a que vamos a dejar de inventar trámites porque nos quitan la autonomía y la autarquía financiera, un ejemplo de esos trámites que supuestamente inventamos, que no son necesarios, es la certificación, el control de ascensores. Sturzenegger dijo que nosotros creemos que en Suiza no saben cómo hacer la certificación de las pilas o de otros instrumentos y que por eso nos creemos que un par de burócratas argentinos tiene que realizarlo. Primero, que en el INTI no trabaja ningún burócrata. Burócratas son los funcionarios, los parientes de Adorni, que trabajan en comunicación. En el INTI trabajan profesionales muy capacitados, que entre otras cosas, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la certificación de ascensores que se exportaban y que venían con certificación europea, con todas supuestamente las normas de calidad, cuando hicimos los ensayos en el INTI, el 50% no los aprobó. Y eran ascensores que podían caerse o que no resistían la capacidad que decían resistir. Y no es porque en Europa no sepan hacerlo, es que a veces los papeles son una cosa, pero en la práctica es donde preferimos apalancarnos, ¿no? Justamente, hacemos ciencia, ¿no? El empirismo requiere que hagamos esas pruebas y a veces lo que aparece con ciertas certificaciones no cumple con todas los controles y los cuidados. Claro, con todos los cuidados que se requieren. Esos son los trámites que a él le parecen innecesarios, o el control de las pilas. Acá al país llegaban juguetes con pilas que tenían fugas de metales pesados, como contienen las pilas, que pueden ser tóxicos y hasta cancerígenos. Y con los juguetes juegan los chicos y después tenés que además descartar esas pilas, que es muy difícil de hacer, es un residuo muy peligroso y muy tóxico para el suelo y para el agua, y el INTI se encarga de controlar también ese impacto ambiental. A él eso es lo que le parece que son trámites innecesarios, que en el INTI certifiquemos la calidad de los productos de origen industrial y cuidemos a la población. La semana pasada, ahí vamos, viene con respecto, ¿sabes qué, Víctor? A lo que hablamos la semana pasada, porque ahí venimos haciendo varias notas también con la agenda de salud, con la agenda de educación, y varios nos decían, a lo mejor las consecuencias, más allá de las consecuencias entre los trabajadores y las trabajadoras que están a la vista y ya están ocurriendo, ¿no? Las consecuencias sobre nuestra calidad de vida y sobre el acceso a estos derechos, al de la salud, al de la educación, no los vamos a ver ahora, mañana, dentro de 6 meses, sino que es un proceso que va a impactar a partir de dentro de 3 o dentro de 4 años, que vamos a empezar a notar el cimbronazo y las consecuencias graves de estas políticas. Sí, coincido. Creo que el gran problema que tenemos es un poco ese, ¿no? Que hay cuestiones que son derechos, pero que son un poquito invisibles, porque la gente no sabe que detrás del surtidor donde va a cargar nafta y le dicen que son determinada cantidad de litros, hay un organismo como el INTI que certificó, porque es el único que puede hacerlo, porque tiene los patrones nacionales de medida, que efectivamente le cargaron esa cantidad de litros de nafta. Y ese es un derecho para que no te roben, y aparte para que sea la nafta de la calidad que dice que es, ¿no? Con el octanaje que dicen que tiene, etcétera, etcétera. Pero la población no sabe eso. Lo mismo que cuando le vas a dar la mamadera a tu bebé y se la das tranquilo, bueno, el INTI estuvo ahí certificando que no haya migración de estalatos del plástico de la mamadera al contenido, a la leche que le estás dando o en la tetina. Y vos no lo sabés, y ese es un derecho.
pero la verdad es que va a dejar de existir, y eso, como bien decías, tiene un impacto en la salud, en la calidad de vida de la población, en el ambiente, un poco de largo plazo, pero ciertamente de muchísimo riesgo, porque lo que estamos entregando son derechos muy básicos, a la salud y a la vida incluso. Giselle, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Giselle, hoy de mañana se movilizaron ustedes allí en la colectora de la General Paz ante un fuerte operativo policial para que ustedes no cortaran la calle, la cortaron ellos, pero además hubo 2 detenidos. ¿Ya fueron liberados? ¿Cuál es la situación de esos trabajadores del INTI? No, lamentablemente sí, eran compañeros y compañeras de ATE Nacional y ATE Provincia de Buenos Aires, Sol Posuto y Juan Gadea, están todavía detenidos en San Juan y Entre Ríos. No sabemos si van a llevarlos finalmente a la alcaldía de Soldati, donde en general llevan a los compañeros y las compañeras que son detenidos en movilizaciones y demás, pero sí, estamos exigiendo su inmediata liberación porque realmente fue un operativo que no tenía, además de desproporcionado, brutal, represivo, golpearon y gasearon a los compañeros y las compañeras de ATE que se estaban movilizando. Son detenciones completamente arbitrarias, o sea, estamos asistiendo a una pérdida de las libertades democráticas. Hablábamos de los derechos que estamos perdiendo, bueno, también el derecho más básico a la protesta, a la organización, a la movilización. Hay compañeras detenidas por un escrache en la casa de un tipo que dice que tienen que darnos bala y que hay que matarlos a todos. La verdad es que estamos asistiendo a un giro, digamos, cada vez más autoritario y peligroso del gobierno para imponer justamente estos planes, ¿no? Porque nos reprimen para que no reclamemos y para que no podamos hacer visible la destrucción que están haciendo con el Estado y con los derechos de la población. Giselle, hagamos un ejercicio. Supongamos que mañana o dentro de 2 años hay elecciones, llega un gobierno de un signo distinto y quiere recuperar las funciones del INTI y del INTA también, que parece que va a correr la misma suerte. ¿Es reversible esto que hizo el gobierno de Javier Milei? Yo creo que es muy difícil. Tengo, por supuesto, mi costado optimista de pensar que todo es reversible y que siempre podemos construir un país mejor, porque, bueno, qué sé yo, si no, uno no se levantaría a la mañana peleando, ¿no?, para defenderlo, pero la verdad es que va a ser muy difícil porque lo que perdemos hoy, en términos del saber hacer, los profesionales que hoy estamos perdiendo, ya perdimos casi un 30% del personal de INTI, personal súper calificado, con un montón de experiencia en el organismo, que se fueron con retiros voluntarios, con despidos o con renuncias porque la miseria salarial ya es insostenible, lo mismo que está pasando en el CONICET, que ocurre en el INTA y en tantos otros organismos del sistema de ciencia y tecnología del país, y eso es muy difícil de recuperar. ¿Cuánto lleva formar un profesional? Tenés los años de estudio de grado, los posgrados, las capacitaciones, pero además la experiencia en el territorio, en la acción, en la práctica cotidiana, yendo a las industrias, yendo al territorio. Nosotros estamos en todo el país, ese saber hacer de nuestros compañeros, desde la Patagonia hasta la Quiaca, no es fácil de recuperar ese entramado productivo que hoy se está perdiendo. Yo creo que va a ser muy costoso, que si dejamos avanzar, cada día que dejamos avanzar a este gobierno y a estos planes, se nos hace más difícil esa recuperación porque el daño ya es estructural. Bien, bueno, Giselle, ¿cómo sigue el plan de lucha? Nosotros hoy habíamos votado en una asamblea muy masiva a la mañana en INTI, mantenernos en vigilia, por lo que anunciaron hoy en conferencia de prensa, el decreto estaría publicado mañana, así que en esa asamblea votamos que si hay decreto hay ruidazo, vamos a estar haciendo una movilización interna en la sede central del INTI ahí en General Paz, con todos los trabajadores y las trabajadoras del organismo y una nueva asamblea para definir acciones que seguramente intentaremos movilizarnos de conjunto, como bien decían ustedes, con los demás organismos que son parte de este decreto de desguace, el INTA, pero también el Instituto de las Semillas, el Instituto de Vitivinicultura, de Propiedad Intelectual, los que trabajan con cannabis medicinal. La verdad es que el ataque es
de conjunto, vamos a tratar de generar una movilización conjunta también con todos esos compañeros y compañeras. En principio mañana, ruidazo en las sedes de INTI de todo el país, y ponernos en alerta para prepararnos también para exigir la derogación de ese decreto. Más allá de que se publique, la pelea no termina, vamos a hacer amparos, vamos a hacer medidas cautelares, vamos a ir al Congreso a exigir a los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras que frenen esta iniciativa, porque esta destrucción la vamos a pagar toda la población que vive en este país. Son los derechos de todos, la salud y la vida de todos lo que está en riesgo, y bueno, esperemos que estén a la altura de poner un freno a esta locura. Bien, bueno, Giselle, te mandamos un abrazo, también extendido a todos tus compañeros y tus compañeras. Estamos acá a disposición. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, gracias por darnos el espacio para difundir nuestra lucha. Gracias. Un abrazo. Giselle Santana, trabajadora del Departamento de Calidad de las Mediciones del INTI, integrante de duele muchísimo, ¿no? Porque fíjense lo que hace Giselle. Ella justamente trabaja en el área de mediciones del INTI, en el caso de la calidad, en el caso de lo que nos estaba comentando, ¿no? Cosas que tenemos naturalizadas, lógicamente. Y me acuerdo, así como cuando ella empezó a comentar lo del tema de las tetinas y de las mamaderas y de el tema de los juguetes, que en los 90, cuando acá entraba, no sé, cualquier cosa, sí. Hubo problemas con estas cosas. No podría ahora relatarles las noticias, pero sí se había generado, claro, se había generado también una una ola de información al respecto para aquellos que la desconocían, que era que iban al todo por $2, que además de hecho había un programa llamado de Capusotto, todo por $2, ibas al todo por $2 y te compraba, qué sé yo, 62 tetinas por $2. Bueno, y eran pésimas para la salud de los pibes, lo mismo los vasitos de plástico. Cualquier cosa, sí. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ella tomó este ejemplo, pero debe haber montones vinculados también con los alimentos, como lo hemos conversado en otras ocasiones, o el tema de las pilas, que son el tema de la presencia de plomo en los juguetes, un montón de cosas. Y está en riesgo la salud de la población. Y a las autoridades, al Estado, que es el que debe cuidarnos, no les importa. Les importa que sea más negocio para los importadores porque traen porquerías que no las aprueban en ningún lado, acá las van a dejar entrar y hacen ganancia porque las venden al mismo precio que si fueran buenas, comprándolas casi como rezago, ¿no? Eso también va a influir en los automotores, por ejemplo, porque las baterías de los automotores pasan por el INTI. Son lo que esto ha sido Cebol, los neumáticos. Los neumáticos también. Los frenos, todo pastillas, olvídate las pastillas de freno. Si ahora conseguís China por $250, imagínate sin el control del INTI a cuánto las vas a conseguir. Vamos a la tanda, ¿les parece? Vamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Reforzamos estructuralmente la Escuela Secundaria Agraria número 1 en la Capilla Rural y reacondicionamos de forma integral la Escuela Primaria número 43 en Villa Mónica Vieja. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, La Valle 3636. domingos 20 y 30, entradas por alternativa. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. Te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armas un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com.
El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Acá con ustedes en la 530, 18:38 minutos. ¿Vos ves bien la temperatura, Walter? Ay, no, Andrea, te agarré en un problema. Esto no se hace al aire. 16.8. 16 grados 8 décimas y Mastralla tiene calor. Sí. Los chicos del otro lado me parece que están bien. Es un día, está tranquilo. Después de la ola, fue una ola polar en serio. Fue una ola polar en serio. Ahora que se fue. Y no nevó. No la extrañamos Y no para nevó. nada. No nevó. Nevó hasta en Paraguay y acá, no. nevó. La Yetier Falló yo, el dicen. pronóstico de Andrea. Sí. Falló el Dieguito pronóstico. dice que fui yo la culpable. Bueno, dice Elena de Montserrat, es increíble lo ignorantes que son. ¿Acaso un médico generalista se atrevería a realizar una neurocirugía? Es mucha irresponsabilidad que costará vidas, con respecto a lo que comentábamos recién, ¿no? Tomás también nos está escribiendo, nos está mandando un largo mensaje. Ahora, es por el INTA, un tema. Bueno, acabamos de tratar este tema, Tomás. Nos mandó una gacetilla con info. Bueno, Cristian también nos está saludando. Y tremendo. Miren lo que nos cuenta Cristian. Cristian es un oyente nuestro que es el de Radio La Colifata. Y dice que en lo personal la motosierra de Javier Gerardo Milei y su gobierno me sacaron el único ingreso de 80.000 mensual que utilizaba para adquirir diarios y hacer el resumen para mi programa Radio La Colifata y hacía un microprograma de resumen semanal. Hoy en día lo único que recibo del actual gobierno es el apelativo de planero. Bueno, un testimonio, ¿sí? De uno de nuestros oyentes. Ayer recibimos de la que somos ñoquis, éramos ñoquis. Ñoquis, claro. Ñoquis, planeros, cucas, chorros. Mandriles. Parásitos. Nivel de violencia verbal. ¿eh? A mí de todo eso, la verdad, no soy pacata. Hay cosas que me molestan porque me parece que no corresponden por lo que representa el presidente. Pero a mí lo que más me preocupa es cómo cala esto en determinados lugares, en determinadas personas que lo creen y que les incita el odio y les incita la violencia y les incita como el resentimiento o el enojo o la bronca con el otro. En lugar de, este es un momento en el que tenemos que encontrarnos, no en el que tenemos que odiar al de enfrente, porque todo el mundo la está pasando mal. Yo entiendo que hay gente que está muy enojada y dice, ese es un o ese es un cuca, o ese es un libertario, y entonces yo creo que hay mucha gente que votó este gobierno que la está pasando como el reverendo traste. Y bueno, esa es la gente que quiere hablarle, esa es la gente a la que los dirigentes del campo nacional y popular tienen que tratar de entender y tienen que tratar de acercarse y tienen que tratar de convencer para que esto no nos siga pasando. Porque ustedes imagínense que este gobierno gane las elecciones de medio término. Va a poder vetar absolutamente todo, ¿no? Todo lo que el Congreso de la Nación quiera. Un paso adelante de por ejemplo, sale la ley de financiamiento universitario y no va a tener que trabajar. No va a tener que trabajar para conseguir los votos necesarios para vetar esa ley. ¿Por qué? Porque va a ganar las elecciones y va a tener los 90 asientos propios. Entonces es muy importante la elección de medio término. Hay muchos comunicadores que piensan, no, es una elección que no mueve nada, o dicen eso, que es cambiar las fichas, ¿no? Me parece que no. Claro. Que empieza ahora. Lo otro que hay que tener cuidado es que ellos claramente, ya lo reconocen hasta públicamente, porque de hecho pidieron el waiver al Fondo Monetario, no cumplieron con las metas. No. Y obviamente para que el Fondo Monetario les libere los fondos, en principio 2.000 millones ahora y 2.000 millones más que quedarían en un futuro cercano, las exigencias van a cambiar porque el Fondo Monetario ya sabe que reservas no van a juntar. Bueno, lo que pretende el Fondo Monetario es al menos 20 privatizaciones de acá a fin de año. 20 privatizaciones de acá a fin de año. También va a estar difícil para que logren privatizar, ¿no? Pero las que no necesitan un paso
que lo puedan resolver con un decreto y que después lo puedan sostener, ese decreto, con los votos que le alcancen, la van a intentar claramente. A pesar de que la única que hicieron hasta ahora fracasó, que es la de IMSA, ¿no? No pueden ni pagar los aguinaldos los tipos. Pero lo van a intentar. De acá a fin de año el Fondo Monetario les va a pedir eso. Una cosa más de esta semana que es importante, y es que hay vencimientos. ¿Sí? Esta semana hay vencimientos, tienen que pagar. Tienen que pagar. Lo tengo acá, 4.300 millones. Exacto, tienen que pagar, van a tratar de cambiarlo por un bono, por otro bono, que otro bono lo que implica son intereses más altos, ¿no? Sí. Y vamos a ver de todas maneras cuánto lo agarran, porque ya lo han intentado hacer con otros vencimientos de deuda y no les aceptaron el bono por más que les dieran un interés muy tentador. Tuvieron que poner la guita. Claro. Tanto en dólares, que le fracasó la licitación, como en pesos, que le fracasó la renovación, el 40% de la renovación le fracasó y tuvieron que poner la plata. Vamos a ver con esta lo que sucede, pero todo indica que va a pasar lo mismo. Hoy el dólar volvió a subir, 1.280 pesos, estuvo pisando los 1.300 mangos. Recordemos que el techo de la banda son 1.400, ya está en 1.300 prácticamente. Y el dólar fuga, que es el CCL, 1.281 y el MEP 1.278. En tarjeta, chicos, no compren con tarjeta, si van por ahí, 1.664 mangos. Tiene un poquito complicado los muchachos. Claro. Bueno, estaba mirando que hay un informe de la consultora LCG, ¿sí? Que justamente es interesante y que tiene que ver con el tema del endeudamiento de las familias. Ya no el endeudamiento de los empresarios, de las pymes que venimos conversando y que sabemos que están sacando créditos para pagar gastos corrientes, que incluso buscan financiación para pagar salarios, bueno, todo lo que sucede en una empresa, pero ahora también con la dificultad de que no tienen para pagar sueldos. Y bueno, que una de las cuestiones que está pasando ahora es que las familias ya no tienen plata para pagar la tarjeta. O sea, se endeudaron con la tarjeta, no tienen plata para pagar ni siquiera el pago mínimo. Exacto. Es decir, que tienen las tarjetas canceladas y hay que ir a buscar otra forma de financiación de las familias de clase media, estamos hablando, porque tampoco todas las familias tienen un plástico para poder, fueron tirando hasta ahora. Por eso se van acabando, es como cuando estás adentro del laberinto y vas buscando la salida y bueno, te topás con un muro, te topás con otro muro, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a recibir ahora a la voz de las pymes. Está en línea Raúl Utin, dirigente PYME, secretario de la Central de Entidades Empresarias Argentinas, columnista del programa. ¿Cómo va, Raúl? Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a nuestros oyentes. Un gusto poder comunicarme con ustedes. Igualmente. Más allá de todo lo que estábamos hablando, que realmente es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo, te digo, porque terminamos el mes que había que pagar aguinaldo y fue un drama colectivo. Cuando digo colectivo es porque le tocó a todos. Los empresarios no podían pagar, la gente no podía cobrar, la gente, los que cobraban no tenían para pagar los gastos de su propia tarjeta. Todo es toda una desesperación y realmente hay mucho cansancio, mucho hartazgo de esta situación de la que no salimos. Pero es muy complejo todo el escenario. Tampoco, a mí me parece, es una opinión, no me parece que este sea un buen momento para el gobierno, con toda la presión económica y bueno, no se apartan de la receta y quieren seguir manteniendo todo tal cual está, una foto fija. A otros gobiernos les ha pasado lo mismo también, ¿no, Raúl? Que se quedaron en el barco hasta que se hundía y se hundió. Y se hundió. Sí. De hecho, creo que, no creo, entiendo que es el peor momento del gobierno, porque se está quedando sin dólares, nos está mintiendo mal con el tema del superávit comercial, nos está mintiendo mal con que está incrementando la cantidad de dólares. De hecho, anunciaron
bombos y platillos que se incrementó 2.800 millones de dólares la reserva. No es cierto. Lo único que hicimos fue tomar un repo por 2.000 millones, a hacer un bonte por 500 millones de dólares y comprar 300 millones por afuera, vaya a saber cómo, a quién y a cuánto. Lo cierto es que todo esto es una mentira y por eso tanto el JP Morgan como el Barclays, como el MSCI, el Morgan Stanley Capital International, dijeron, muchachos, es hora de hacer la valija, vámonos para casa, juntaron los bártulos y los miles de millones de dólares, por cierto. Solamente el JP Morgan retiró 1.500 millones de dólares. Y con una ganancia de, en 3 meses, ganaron el 10,8% y se la llevaron toda. Tremendo, y se la llevaron toda. Tremendo, en dólares, claro. Obvio. Esto es en dólares. ¿Sabes lo que es ganarse 150 palitos en 3 meses? ¿En 3? Yo entendí en 10. ¿En 3? No, en 3 meses. Desde abril a junio. Claro. Abril, mayo, junio. Está bien, 3 meses y algo. Pero ya dijeron, y cantaron las zurras, juntaron los petates y se fueron a su casa. Increíble, mientras que nosotros nos quedamos con un problema muy serio. Pero es lo mismo que hizo el JP Morgan en el 2018 con Macri, que le dijo, hasta acá llegamos, nos vamos, y lo dejaron agarrado del pincel. Cuando creía que estaba llegando al cielo, le sacaron la escalera. Y bueno, en este momento está pasando una cosa muy parecida. De hecho, el gobierno está tomando cualquier medida para retener los dólares o para poder llegar, como decía aquel ministro, hay que pasar el invierno. Sí. Al Sogaray, ¿te acordás de aquella frase? Sí, claro. Bueno, ahora hay que pasar el invierno porque si no, no va a llegar a las elecciones. Y lo peor es que se le va a caer su principal bandera, que es el derrotar a la inflación. Porque si el dólar se le pianta... Lo que están es derrotando a los argentinos, ¿no? Lo que están haciendo es eso, derrotándonos. Claro, a costa de todos los argentinos. Sí, pero ahora la van a hacer peor porque van a emitir más deuda en dólares, por lo tanto cada vez vamos a deber más. Se habla de bajar de nuevo las retenciones que acaban de subirlas, porque en definitiva el campo se quedó con 15.000 millones de dólares en granos, que no lo va a liquidar con estas retenciones, y como el gobierno necesita de esos 15.000 millones, le va a dar las concesiones que necesita. Esto es lo que se habla. Veremos. O si no, tienen que intervenir en el mercado directamente, pese al trato que tiene con el Fondo Monetario Internacional de no intervenir, de no intervención directa, pero para mantener la estabilidad del dólar no tiene otra solución. Porque por ahora se le está escapando la tortuga. Claramente. Fíjate que no aumentaron las reservas, no bajó el riesgo país, no se remonetizó la economía y por lo tanto las tasas en pesos están subiendo, con lo cual, como ustedes hablaban recién, tanto las pequeñas y medianas empresas que necesitamos de líneas de crédito para poder pagar el aguinaldo, para poder pagar los sueldos, porque te agarra todo junto, aguinaldo y sueldo y sueldo del mes de junio, y se hace una cifra importantísima. Y por lo general había líneas de crédito para liquidar esto. Bueno, este año no solamente no las hay, sino que las tasas se fueron al demonio. Pero vos sabés que por una tarjeta que vos no pagás a tiempo,
te puede llegar a costar el 200% de interés. Totalmente. Y lo que es más grave, ustedes estaban diciéndolo con mucho acierto, que el tema de cuando uno no puede pagar la tarjeta y depende de la tarjeta para poder comprar el Morphy del día siguiente, tiene que ir a pedir al prestamista. Y los prestamistas del barrio, todos sabemos que están, por lo general, yo no voy a etiquetar, pero por lo general están ligados al narcotráfico. Y le prestan bastante plata, pero ¿a costa de qué? A costa de quedarse con la persona. En definitiva, a partir de ahí sos su esclavo. La situación se pone muy, muy brava, Sí, muy difícil, muy picante para la gente, para las empresas, y todo esto es porque, fíjate estos números, algunos números, por ejemplo, en los últimos 5 meses las importaciones subieron el 34% del PBI, con lo cual nos hemos gastado en cosas que yo no diría todas superfluas, pero hay una cantidad de cosas que se podían perfectamente fabricar en el país, pero se fueron 30.580 millones de dólares. 30.580 millones. Cuando estamos peleándonos con el fondo para que nos preste 2.000 millones. Acá se fueron 30.580 solamente en los meses que pasaron. Pero, ojo, esto te lo digo con pleno conocimiento de causa, ahora viene el momento donde más contenedores van a llegar de afuera. Porque hubo un momento donde los empresarios primero otearon el panorama, estudiaron, buscaron qué, dónde, cuándo comprar. La mayoría ya compró y esa mercadería ya está viajando para la Argentina. Y eso va a significar para el segundo trimestre una erogación inmensa que la Argentina no tiene cómo hacerla. Pero mientras tanto, eso significa que si tomamos al 30 de junio, ya se cerraron 14.300 pymes y esto va en aumento. Ya tenemos más de 300.000 desocupados que, por supuesto, todavía no se ve la ira de tanta gente porque se van al Rappi, se van al Uber, se van a hacer una changa y van zafando, pero todos sabemos que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Totalmente. Va a llegar un momento que no van a tener a quién llevar en los Uber. Una de las cosas también, Raúl, no sé a ver si coincide, usted que conoce más el panorama, es que como el dólar se está moviendo en una carrera alcista fuerte, también aprovechan para adelantar importaciones porque tienen miedo a que se dispare más. Pero por supuesto, más. Si la pueden traer por avión, la traen por avión. Claro. Porque todos sabemos que entramos en un periodo preelectoral muy jodido y todo el mundo va a sacar sus pesos. Estamos hablando de todo el mundo que tiene posiciones en plazos fijos o lo que sea en pesos. No estamos hablando del común de la gente, sino estamos hablando del nivel empresarial, y lo está cambiando por dólares. Claro, empiezan a cuidarse. Que es lo mismo que recomendó el JP Morgan. Lo que les recomendó Caputo. Caputo claro, le dijo, dale campeón, compren. Anda a comprar. Claro, y fueron. Barato. Vamos. Y fueron. No fueron, vamos todos. Sí. Vamos todos porque realmente sabemos que lo que viene es jodido. Los que tenemos experiencia, que la traemos todavía de la época de Martínez Ríos para acá, sabemos claramente cómo termina esto. Y esto termina mal o peor. Lo único que no sabemos es cuándo. Pero todo lo demás sabemos perfectamente. Fíjate hoy, cerraron Vialidad, cerraron la CNRT, no hay más cuidado de la gente.
¿todo esto para qué? Para empezar a vender las rutas, para empezar a meterle peaje a todo el mundo, pero dejaron 5.200 tipos en la calle, sin ningún tipo de paliativo, sabiendo claramente que esta gente no va a emplearse en ninguna parte, porque cada vez hay menos empleo industrial, menos empleo comercial, nadie toma a nadie, porque al contrario, todo el mundo está esperando que alguno se vaya y que tener menos gente, porque cada vez se vende menos. Fíjate que el poder adquisitivo del mes de junio cayó, con lo cual volvió a caer la venta de las pequeñas y medianas empresas. Nuevamente, está bien, cayó poco el consumo pyme, pero volvió a caer. Y sigue cayendo. No hay, pese al aguinaldo. Sí, claro. Pese al aguinaldo. Pero el aguinaldo, es que el aguinaldo fue para pagar la tarjeta, ¿no? Para pagar alguna cosa que se rompió en la casa y está rota hace meses. Para que el agua te baje del cuello al pecho. Claro, exactamente. O bueno, el que tiene aguinaldo, lógicamente, ¿no? Hay muchos trabajadores pero, Andrea, hoy en la Argentina que en junio tuvimos el Día del Padre. Claro. Teóricamente tendría que haber ayudado a que por lo menos salgamos 0-0 y no que caiga el consumo. Pero bueno, está todo pata para arriba, embargo, ¿no? Cayó el consumo. 6.7% con respecto a mayo. Por eso, estamos hablando de números importantes. Una locura. Esto es un... no hay que decirlo en palabras más claras, es un quilombo esto, porque vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. El problema es que nosotros que acá en el oeste estuvimos visitando Merlo, estuvimos visitando Moreno, mi fábrica está en Moreno, vos sabés, y ahí la tenemos a Mariel. Tampoco, realmente esperábamos que la reunión del sábado en el barrio resulte un elemento festivo y de ahí salgamos con un poco de optimismo, a enfrentar la que viene. Sabemos que la que viene es dura, pero si encima vamos a pelear con un tenedor, estamos jodidos. Y realmente salió una reunión más o menos. Se armó un grupo que va a tomar decisiones, pero los que vimos y sabemos y escuchamos, sabemos que el problema entre Axel y la Cámpora no está resuelto, y esto realmente en una situación como esta, donde lo que está en juego son los altos intereses de la patria, duele y realmente duele mucho. Bueno, vamos a ver cómo termina el cierre de alianzas, ¿no? Raúl, falta... Sí, no queda mucho. Claro, mañana vamos a saber, y bueno, todavía después queda un changüí para anotar candidaturas. Raúl. Sí, para las candidaturas 19. Sí, el 19. Seguimos en unos días, ¿le parece? Pero por favor, cuando quieras. Bueno, le mando un abrazo, gracias. Sí. Te paso una noticia. Una. Mañana sí, rapidito. Sí. Mañana nos reunimos los textiles para decidir en conjunto, en asamblea, a ver cómo hacemos para enfrentar esta situación. Bien, bueno. En proteger la reunión. Mañana vamos a tener entonces algún título vinculado con lo que decidan. Le mando un abrazo y buena semana. Igualmente para ustedes y a respirar profundo. Sí. Gracias. Le pusimos voz a las pymes argentinas. 3 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Vamos a dar la media vuelta y enseguida regresamos.
Somos Radio AM530. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Paz Line o al 11 35 90 57 45. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Line. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530.
Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica. Vuelta, ya se voló esta hora. Va a la velocidad del gobierno nacional. Más o menos. Pero bueno, no, pero no nosotros es haciendo las cosas bien, ¿no? Claro, nosotros estamos en un proceso destructivo. No, para nada. Claro. Le digo que pasé toda la tanda tosiendo y todas cosas pobre, que pasan. Pobres mis compañeros. Igual salí del estudio. No, está muy bien. Lavé las manos, bueno, todas esas cosas que hay que perfecto. hacer. Que, bueno, hay que tomar recaudos. A veces, a mí me quedó eso como de la pandemia. Sí, sí. Que me doy cuenta que hay gente que no lo pasa por alto, que está con congestión o que está muy resfriada y sigue yendo al laburo. También. Y en realidad estás esparciendo entre tus compañeros, que se supone que son personas que de tu agrado. Claro, puede fallar. Eso sí, eso que tenés. Entonces, bueno. Vos decís que no hay gente que va a propósito para cagarle la vida al compañero. Sí, claro, sí. Bueno, mirá, hay un montón de gente que votó a propósito. Claro. Así que y tres veces. Y se terminaron cagando encima, pero bueno. Recién estábamos hablando de eso, ¿no? 3 veces. Esto es como muy rápido todo. No, vamos a poner los ejemplos, Andrés. Y los ejemplos estábamos vestidos y ya estamos en bolas. Pasaron 3 minutos nada más. Es tremendo esto, va muy rápido, muy rápido. Una buena noticia. Una buena noticia, ya te conté. Yo tengo nieto recuperado. El nieto recuperado y la excarcelación de Alesia Baigar. Sí, también claro, en el día de hoy. Falta el caso de la concejal de Quilmes, ¿no? Que todavía sigue detenida. Vamos, esperemos que se pueda solucionar. Esto lo va resolviendo la Cámara de San Martín, que de alguna manera... Eva Mieri desautoriza a la jueza Arroyo Salgado, ¿no? Y la bestialidad jurídica que hizo cuando ordenó enviar a un penal de máxima seguridad a estos militantes por supuestamente haber arrojado caca y colgar un pasacalle frente a la no casa. era tampoco la caca, era bosta. Era bosta. No era lo mismo caca que caca de caballo. Caca de caballo. Fuerte. Esterquiol, como dicen en la tele. Como dicen en la tele. Esterquiol. Nos dice un oyente que se llama Natalia: trabajo en parques nacionales y firmamos contrato por 1 mes porque están todos en revisión. Sí. Es verdad. Los últimos contratos que yo firmé venían por 1 mes. Es verdad, sí. Es verdad. Los únicos que firman contratos largos son los parientes de Adorni. 235 ya metió. ¿Y los contratos de cuántos meses son? No, eso olvídate. Sí. Mira, nos están contando testimonios que escuchan en otros medios de comunicación. Patricia dice, una piba de un kiosco, entiendo, o a lo mejor lo escuchó ella directamente, una piba de un kiosco
en Caseros y Entre Ríos, afirmó que si le pegan a los jubilados es porque algo habrán hecho. Claro. Bueno, eso es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Sí. De que vos vas, repetís la mentira, y algo queda, hay un residuo ahí que va empezando a tener un efecto. Tremendo. Exactamente. Es tremendo. Sí. Nos dice desde Saavedra, María Cristina, hay muchísima ignorancia y desinterés. Lo peligroso es que estamos bordeando un régimen fascista, ya lo dicen abiertamente periodistas como Sandra Russo, Sofía Carán, bueno, nombro un montón de colegas, ¿sí? Y también así lo pienso yo desde Saavedra, María Cristina. Bueno, un abrazo, María Cristina. Bien, nos consultan sobre el Instituto Nacional del Cáncer, si por favor podemos aclarar si lo cierran. Parece que lo dijo Adorni, nos pregunta esto Vivi de mañana creo que hay un San abrazo. Fernando. Hay un abrazo, sí, está en peligro, por supuesto, como todos los institutos nacionales, o sea que dependen de los fondos del Estado Nacional. Bien, bueno, hay muchos mensajes, me quedé enganchada porque los estoy chusmeteando y están interesantes. En un ratito vamos a continuar con esto. Hoy, una de las noticias del día, bueno, ya estuvimos hablando con los trabajadores del INTI, bueno, la motosierra, ¿no? La motosierra que no descansa, que no para un momento, que lógicamente está afectando la vida de todos y de todas nosotras. Lo que está pasando ahora, la noticia del día, es que el gobierno anunció el cierre de Vialidad Nacional. Por supuesto, la argumentación que utilizó tiene que ver con las causas de corrupción y la corrupción en torno a la obra pública vinculada con contratos de vialidad. Pero bueno, vamos a hablar de este tema. Queremos saber qué piensa y cómo ve este anuncio y qué lectura política hace Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, diputado nacional, ex ministro de Transporte de la Nación. Diego, Andrea, Víctor y Walter, te saludamos en la 530. Hola, ¿cómo les va? Un gusto siempre saludarlo, Andrea. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, este es el anuncio del día, bueno, un poco ya sabíamos que venía por acá, ¿no? Siguen accionando la motosierra y siguen llevándose puesto organismos del Estado Nacional, en este caso Vialidad, y los argumentos, como decía recién, tienen que ver con cuestiones judiciales, no tienen que ver estrictamente con el rol que cumple Vialidad en la obra pública en las rutas nacionales, ¿no? Bueno, como usted lo dice, ¿no? Ni siquiera es Vialidad sola, es Vialidad Nacional más la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más la reestructuración comillada, ¿no?, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, es decir, una verdadera ablación del Estado, porque tenemos que coincidir en esto. La Argentina debe ser el único país del mundo que tiene, porque ya Estados Unidos no lo tiene más, quiero decir, un organismo, un ministerio para desmantelar al Estado, para desarmar al Estado. El ministerio que maneja Sturzenegger, claro. Sí, es el encargado, el ministro desmantelador del Estado, el que lo desarma, el que cumple la misión sagrada, también entre comillas, del presidente, de ser el topo y de quebrar al Estado desde adentro, ¿no? Esto es lo que está pasando en Argentina. Claro que las excusas pueden ser una, otra, lo cierto es que van a eso, ¿no? Y que en realidad es un telón para ocultar, o ni siquiera ocultar, ya creo que están en un plano más más explícito, para un enorme negocio que es la de justamente la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas argentinas, que durante un año y medio dejaron completamente deteriorar, que la fueron desmantelando, la fueron abandonando, y que bueno, ahora viene eso que dijo el presidente, la verdad que lo dijo al comienzo de su gobierno, que iba a tercerizar completamente lo que significa la obra pública. El resultado que uno avisó ahora de eso es que se va a hacer solo rutas y obra pública donde convenga económicamente. La Argentina es un país que es el octavo en extensión territorial del mundo. La verdad que si usted lo mira en términos de mercado y de conveniencia económica propiamente dicha, hay puntos del país en donde a lo mejor no es negocio conectar para la visión de un empresario particular, que la verdad que tiene una visión de rentabilidad,
Y entonces ahí aparece el Estado. Ahí aparece un Estado que exactamente hace lo contrario, ¿no? Que conecta, que vincula, que permite el desarrollo de economías regionales. Y el segundo impacto de este fenómeno es justamente el impacto de la tarifa de los peajes, que empieza a salirse de cualquier tipo de control. Con lo cual, hoy comunicarse, transportarse en la Argentina, ya sea de pasajeros o de cargas, lo va a decidir un empresario o un grupo de empresarios, que siempre termina igual, ¿no? Finalmente se carteliza, finalmente hay que volver atrás, el Estado tiene que recuperar, tiene que... Esta película, mire, lo que hace algunos años venimos siguiendo el proceso en la Argentina, el proceso político, económico, social. Esta película la vimos ya por lo menos 2 veces, en la dictadura y en los 90, intento después del gobierno de Macri que no pudo llevarlo a cabo. Sí. Entonces, este es el impacto de esta privatización del sistema vial argentino. Para eso tienen que desarmar Vialidad, porque Vialidad, nosotros tuvimos reuniones, Andrea, con el gremio, mire, cuando no tiraron durante 1 año y medio una pala de cemento en una ruta, el gremio juntaba lo que podía y lo que tenía, los trabajadores iban y trataban de tapar el pozo, porque sabían que un pozo en una ruta determinada, un deterioro profundo del sistema vial es mayor siniestralidad. Claro, pone en riesgo la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, del mismo modo que cuando acciona contra el INTI, ¿no? Cuando contra los institutos y contra los hospitales nacionales, por supuesto. Ahora, diputado, con respecto al relato del gobierno, ¿no? Esto sí me interesa también abordarlo, porque cuando Adorni hace el anuncio dice, bueno, es el acta de defunción a la corrupción de la obra pública. Y dice, y la firmó el presidente de la Nación. Esto sigue teniendo un poder residual sobre una parte de la población, ¿no? Que ha votado La Libertad Avanza y que cree que esto es así. Bueno, es parte de ese relato, ¿no? Que resulta para algunos muy atractivo, y esto hay que también reconocerlo. Esto es muy atractivo hasta el primer accidente que le pasa a uno o a alguien muy cercano. Es muy atractivo la desregulación, que no existan los registros, que no existan los controles, hasta que le toca a uno, hasta que uno pierde una casa, porque no se hace el control que corresponde, hasta que uno pierde, en este caso, o tiene, para no ser tan duro, un problema en la salud o en un accidente vial que termina mal. Quiero decir, ese relato hoy está adornado, valiendo la metáfora, sí. Ese relato está adornado con cuestiones de la coyuntura, le agregan nada menos que la causa vialidad, una causa repleta de irregularidades, una causa que nos pone en el país, o nos pone en el catálogo de los países que ponen presos a los líderes de la oposición. Nada menos que eso, ¿no? Entonces, el relato existe, le dan carnadura, pero si usted desmantela, desarma al Estado, privatiza las conexiones viales, bueno, el efecto es muy directo y ya lo vimos. Esto significa mayor tarifa, mayor costo logístico, mucho más de lo que pretenden ahorrar cuando desarman, destruyen instrumental del Estado. Ellos dicen que con los 65 decretos de delegados ahorraron 2.000 millones de dólares. Mire, es inimaginable el costo que significa en Argentina la pérdida de pymes, de fuentes de trabajo, los accidentes. Un accidente está de alguna manera ya calificado desde el punto de vista económico. ¿Cuánto significa el costo de un accidente, el costo de una pérdida de una vida humana en el sistema vial? O de lo que significan los costos indirectos, los costos médicos, los costos de productividad. Todo eso no lo tienen en cuenta, van con el numerito duro y le diría frío de ese Excel que no puede parar de funcionar, pero la verdad que el costo social, el enorme costo social que traen estas medidas, es mucho más grave de lo que pretenden evitar.
¿Qué tal, Juliano? ¿Cómo le va? Víctor Mastracho lo saluda. ¿Cómo anda, Víctor? Muy bien. Diego, de lo que usted decía con respecto a lo que va a pasar con las rutas, hay un tema que es que el gobierno solamente plantea la concesión de 9.000 kilómetros de ruta, pero hay otros 40.000 que ante la destrucción de vialidad, ¿qué va a suceder con eso? En este cóctel que es absolutamente explosivo, ¿no? Se dejan de mantener las rutas, se deja de controlar el estado en el que circulan los micros y los ómnibus que van por arriba de esas rutas y se deja de tomar medidas con respecto a seguridad vial, porque se cierra todo. ¿Qué va a pasar con esas rutas? 40.000 kilómetros son. Las rutas que ellos no consideran ni siquiera en su catálogo de privatizaciones son rutas que quedan en manos de las provincias, en manos de los municipios, en manos o en manos de nadie. Porque en realidad es eso, ¿no? Usted no puede transferir servicios ni obras sin los recursos. Eso es un principio constitucional. Pero además de eso, imagínese que el privado, y yo no lo puedo juzgar al privado por eso, el privado va a ir donde es negocio. Claro. En los centros urbanos más importantes, las conexiones que pueden dar una renta. Igualmente, si usted no controla las tarifas de los peajes, se disparan. Entonces el costo argentino, el costo de la producción argentina aumenta considerablemente. Claro. En el caso de la ruta del Mercosur, habría que tener por lo menos una visión conectada con los países del Mercosur que vinculan a esa ruta. ¿Qué hace Brasil, que tiene un sistema mixto? ¿Qué hace Uruguay? Entonces, todo esto nosotros pensamos que es un rumbo de país, que es el rumbo del país cada vez más chiquito, para menos argentinos y argentinas, el resto se queda fuera, y esto va a pasar como pasó alguna vez, en donde la verdad que ir de un lugar a otro, conectarse, vincularse, esto imagínense, con el desmantelamiento de los servicios ferroviarios, con el despojo federal que hoy estamos viviendo cuando no se le transfieren los recursos a las provincias, 0 pesos en obra pública, salvo algún voto que tengan que recoger en alguna provincia. Todo esto da lugar a un colapso del sistema. Y yo no quiero ser dramático, pero no hay otra manera de entender esto. Si usted me aumenta costos logísticos, si usted me privatiza la conectividad, si usted desarma todo el sistema de prevención y de seguridad vial, las campañas, las tareas de seguridad vial, bueno, está desnaturalizando, y esto se va a pagar lamentablemente con mayor siniestralidad y con un mayor costo logístico que van a pagar, que vamos a pagar todos. Es decir, no es que ahorra el Estado, traslada el costo y lo hace mucho más alto a los vecinos y las vecinas que somos los usuarios de los sistemas. Juliano, no hay ningún ahorro. Una última consulta que se la hago a todas las personas que entrevistamos ante esta situación de desguace y de virtual explosión del Estado. Supongamos que dentro de 2 años cambia el signo del gobierno. ¿Cuánto de esto es reversible en el corto plazo? Siempre se puede revertir, pero con un altísimo costo social, político, económico. A la Argentina le va a costar muchísimo recuperarse de semejante despojo. Le va a costar en vidas humanas, en cuestiones propiamente económicas. De verdad, lo digo desde un punto de análisis, pero directo del tema. La Argentina desmantelada, el Estado desmantelado, que es el trofeo que pretende mostrar el presidente después de que deje el gobierno, para llevarlo al mundo, a ese micromundo que maneja de reuniones o de organizaciones de nicho, con ideas económicas que están en los museos de la ciencia económica. Si hay algún museo de la ciencia económica, están las ideas de Milei. No se preocupe. Claro. Digo, todo eso tiene un costo alto, sobre todo una lastimadura social que muchas veces es irreparable. Claro. Diputado, estamos hablando del diputado Diego Juliano, presidente del Frente Renovador. ¿Cómo falta poquito para el cierre de alianzas? Hubo reuniones, una reunión importante el sábado, reuniones durante el día de hoy. ¿Alguna novedad que nos pueda comentar? ¿Cómo sigue este proceso que está por terminar?
El peronismo, creo que todo esto que estamos conversando con ustedes, Andrea, el peronismo lo ha internalizado como un gran compromiso con la sociedad, con los que nos votaron y con los que no nos votaron también. Ya esto es lo de menos a esta altura, ¿no? Y ese compromiso se va a trasladar en un concepto de unidad, en un proceso de unidad muy fuerte. Creo que eso es lo que esperamos y es el esfuerzo que por lo menos Sergio Massa, desde nuestra mirada, está haciendo, te diría desde antes desde en el momento de la campaña, cuando se planteó a la unidad como una metodología para responder a esta lastimadura social que estamos observando todos. O sea que es optimista usted con respecto al cierre de alianzas. Propusieron desde el Frente Renovador peronismo como sello. Después nos comentaron, a mí me comentaron que no había mucho acuerdo en torno a ese nombre. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, nosotros tenemos el concepto del peronismo como núcleo aglutinador frente a Milei. Lo que aglutina, lo que nos permite sentirnos en la misma casa es el peronismo, el trayecto histórico del peronismo y la proyección enorme del peronismo frente a todo esto. Y si no interpretamos que hay que construir ese núcleo aglutinador, porque el país si no se hace pedazos, porque además te lo anuncian todos los días, es decir, están diciendo queremos ir a octubre para que la urna nos dé más motosierra. Y la motosierra, como se dijo en algún momento, hay que ver de dónde la agarra la gente. Hasta ahora la estamos agarrando del lado del filo. Porque los que tienen la motosierra del lado de la manija son cada vez más cercanos al gobierno, en una timba de tipo económico y financiera, pero fenomenal, y a nosotros, a la población, a la sociedad, al trabajador, a la trabajadora, incluso a los sectores medios que pensaban que le iba a tocar la manija de la motosierra, a todos nos tocó el filo. Y esto es lo que nos tiene que aglutinar para defender a nuestra gente de este gobierno. Bien. Gracias, Juliano, por estos minutos. Un saludo grande a usted y a todo el equipo. Un abrazo. Diego Juliano, presidente del Frente Renovador, diputado nacional, ex ministro de Transporte de la Nación, pasó por la vuelta completa, así que regresamos con todo el deporte de la mano de Walter Pedraza. Mirá lo distraído que estaba sacando un título. Estaba sacando un título de lo que nos dejó Juliano. Te agarré distraído, Dale. Totalmente. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar.
Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a saludar a el diputado nacional de Unión por la Patria, también titular de la Comisión del Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Eduardo Valdés en línea. Militaremos la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en todos los lugares que corresponda. Es muy importante porque ya Claudia Sheinbaum, presidenta de México en ejercicio, y Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil y en ejercicio, claman por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio, Bacacay 2414, en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Construimos un playón de hormigón y veredas en Diagonal Granaderos de San Martín, entre Diagonal Constituyentes y Alberdi. También continuamos reconstruyendo Avenida Los Inmigrantes, entre calles 1379 y 1387 de Villa San Luis. Además, mejoramos 15 cuadras en Ceballos y repavimentamos en Altamira. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Waxon. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. (11-3200-0530). La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que
Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Te agarramos infragante y le gustaba Rata Blanca a nuestro compañero. Le gustaba Walter Pedraza. No. Debe tener mucha info, por eso está así. Por eso. Cae la info. Está muy bien. Está muy bien. Pero además de informar, hacemos radio. ¿No? Oh, claro, divertimos, nos pasamos bien. Sí, la pasamos bien. tiene Y vamos con el deporte. Hacemos lo posible, a veces somos un embole, otras veces estamos un poquito más creativos, bueno, esas cosas de la vida. Pasan las mejores familias. Totalmente. Bueno, Walter Pedraza. Es un poco de deporte y es un poco de política. Sí, venías por ahí, ya te estaba viendo. No, ¿se acuerdan que en algún momento nosotros tuvimos un ministro de transporte que se llamaba Guillermo Dietrich? Sí. Claro. Bueno, gastó el 25% del presupuesto de... En cuidar a Tevez. ¿Eso? Claro, el tema es que las astas del coso lo tenía que llevar Tevez y Macri. De los molinos. ¿Qué las astas del coso? Las astas de los molinos de los parques eólicos. De los parques eólicos. Ahí está. Bueno, las astas del coso, dije, ¿qué pasa? Ahí está el Di María del equipo. Que no eran las astas. No, claro. Las astas. De los parques eólicos. Sí. Bueno. Tevez y Macri tenían que contratar un servicio para que le llevara las hartas de los molinos Eloy, y resulta ser que este muchacho puso la mano de obra del ministerio. No puso la mano en el asta, Y la plata de la Agencia de Seguridad. Sí, seguramente. Bueno, lo están investigando a don Tevez, obvio. A Dietrich también. ¿Barros Esqueloto llegó a poner plata también en ese negocio? ¿O se lo ofrecieron y le dijo? Le ofrecieron todo muy lindo, todo muy rico, pero no quiero. No llegó a eso. Habíamos hablado al comienzo de Franco Colapinto, que ya no es un secreto a voces, que definitivamente sigue siendo el segundo piloto, y bien puesto el título lo tiene, de la escudería Alpine, porque todo lo que pase en el auto de Colapinto no es lo mismo que le pasa a Pierre Gasly, que es el piloto número 1 de la escudería. El fin de semana pasado, después de haber hecho una quali 2, una quali 3 pésima, largaba en teoría desde la calle de boxes y milagrosamente o fallidamente el auto se le quedó trabada la segunda marcha, no pudo arrancar. Resulta ser que detrás de todo esto parece estar Fabio Viatore, porque ahora no lo quiere a Franco Colapinto, después de haber hecho malabares para tenerlo, y Franco Colapinto... A él tampoco lo quiere mucho, ¿no? Y lo que pasa es que... dan un auto que se queda trabado en la segunda... Pero ¿por qué Ahí arrancó mi amigo con el llamado. ¿Por qué al de Gasly no le pasa eso? ¿Por qué Gasly el otro día terminó octavo? Estuvo bien, metió puntos. ¿Por eso? ¿Y por qué? Y porque todos los repuestos van al de Gasly. La Meari de Colapinto la arman con lo que sea. La Meari, sí. Entonces, al final es el de los autos locos. Es el de los autos locos. Literal es el de los autos locos. Así que, Franco, habrá que ver. El próximo Gran Premio es allá por el 25 de julio. Habrá que ver qué auto le ponen. Acá siempre decimos lo mismo. Habrá que ver qué auto le dan a Colapinto para correr. Esperemos que sea mejor que el último. Ya le había pasado en Barcelona lo mismo. Pero ahí hay un problema que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con que Colapinto no se termina de hacer respetar. Es una cuestión etaria, es una cuestión... Me parece que es una relación fallida. Me parece que es todo un conjunto. Colapinto tenía expectativas, sobradas expectativas. Tiene talento. Sí, obviamente. No cualquiera conduce en Fórmula 1. Pero me parece que
Colapinto esperaba otra cosa de Alpine y esperaba otra cosa de Fabio Beatore. Fabio Beatore, que también estuvo denunciado que no podía dirigir ningún equipo de por vida por una mano que hubo ahí cuando Bernie Eccleston manejaba la FIA, y resulta ser que Fabio Beatore sigue manejando, en este caso, Alpine. El tema habrá que ver, insisto, qué auto le entregan. Seguramente será mejor, espero, que el que le entregaron en Silverstone para el Gran Premio de Bélgica el 27 de julio. Dando vuelta a la página, les contaba que el próximo viernes arranca este nuevo torneo de la segunda mitad del año. Va a estar empezando a las 15:30 con Aldo Civi, Central Córdoba, Santiago del Estero. 20 horas para Talleres San Lorenzo de Almagro. Va a continuar el sábado con 5 partidos. Central Godoy Cruz de Mendoza. Central que hoy tuvo la vuelta formal de Ángel Di María, luego de 18 años fuera del país. Ángel Di María se vuelve a poner la camiseta número 11 de Rosario Central. Me parece que Central falló en la presentación, porque a un campeón del mundo se lo tiene que recibir de la mejor manera. Para mí, tendrían que haber abierto el Gigante de Arroyito. Lo bueno de todo esto, y espero que desde la Asociación del Fútbol Argentino se baje la orden a todos los equipos de hacerle un homenaje a cada estadio que vaya Ángel Di María, como debe ser. Otro campeón del mundo, así como fue Montiel, como va a ser Leandro Paredes, que vuelve al fútbol argentino. Me parece que habrá que hacerles homenajes itinerantes, como en algún momento le hicieron a Diego Armando Maradona. Bueno, en este caso a Ángel Di María, que va a estar disputando sus últimos partidos como futbolista profesional. Me parece que es lo mejor para el fútbol y para Ángel, que tenga el reconocimiento que quizás no supo tener a lo largo, o lo supo tener a lo último de su carrera en la selección argentina, con una Copa América, con dos Copa América y un título del mundo. Me parece que lo mejor sería, desde la AFA, que bajen a todos los clubes, que le hagan un homenaje itinerante en cada partido. ¿Tenemos algún audio de Ángel? Lo podemos escuchar, sí, cómo no. Sí, vamos a escucharlo. Es algo muy lindo, algo que soñaba ya hace bastante. Lamentablemente quise antes y no se pudo, pero eso ya pasó. Hoy estoy acá, estoy feliz con mi familia, era lo que deseaba, jugar otra vez en Central, estar otra vez en el Gigante. Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de poder entrenar, de volver a ponerme la camiseta, de sentirme otra vez parte de este gran club. Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo lo que hice. Volver a casa otra vez después de tanto tiempo, de tantos años, sinceramente es algo muy especial. Bueno, ahí está. Ángel Di María, un campeón del mundo que vuelve al fútbol argentino. Ojalá sean más los que vuelvan, ¿no? Ahora, volvamos a los parques eólicos. Sí. Aspas, no, son. Ay, pues, no, me estaba haciendo ruido. No, lo que son está, aspas, son aspas. los cuernos, exactamente, que vos estabas haciendo. Bueno, capaz que alguno lo tiene. No, bueno, sí, pero eran aspas. Aspas que son las aspas de los molinos. Claro, de los parques eólicos. Sí, ¿no? Que igual lo busqué por las dudas, a ver qué me está pasando ahí en el rígido. Y sí, son elementos que convierten las palas. Las palas. Sí, para simplificar. Que son estas, las palas de los aerogeneradores, llamadas aspas. Bueno, porque terminamos de decir hacíamos radio y no sé qué, y después nos largamos con una cosa así, como una cosa. Vuelva a séptimo grado. Volvamos. Vamos todos juntos. Sacamos todos juntos. Exactamente. Enojosa situación. ¿Qué nos pasó? Y bueno, uno se embrutece de a poco y lentamente. Estaba chequeando que sí, en definitiva, es verdad, es cierto, no deja de ser otra de estas noticias espantosas, ¿no? Que sabemos a dónde van y a dónde nos llevan. El gobierno eliminó el Instituto Nacional del Cáncer. Tremendo. Sí. No es que estaba en revisión, sino que lo eliminó. Sí. Y también el de las enfermedades cardiovasculares. No lo tenía eso. Sí, 2 de los problemas más graves de salud vinculados con la expectativa de vida, la
No sé, la verdad, uno queda como sin palabras frente a estas cosas, ¿no? Sí. Lo absorbe todo el supuesto, ¿no? Un organismo nuevo. Sí, que la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. Que va a ¿no? gestionar 5 hospitales también. Sí. Y además disponen que, escuchen esto también es muy fuerte. Muchos escritores, muchos artistas de vanguardia, creo que harían, ¿no? Pensando en las viejas vanguardias, harían de esto una alta ironía, pero no es una ironía, es lo que está sucediendo. Dispone también esta Administración Nacional de Establecimientos de Salud que el Ejecutivo no pueda crear nuevos hospitales. ¿Se acuerdan cuando la política, la idoneidad de una gestión de un funcionario público era crear hospitales, crear escuelas, ¿te acordás? Puestos de trabajo? Bueno, acá crea una agencia para la motosierra, claro, que la comanda Sturzenegger, bien, un ministerio, el Ministerio del Desguace del Estado, a cargo, por supuesto, de un funcionario del Estado, porque Sturzenegger toda su vida fue funcionario del Estado. Es casta, Sturzenegger, claramente. Totalmente. Toda la vida vivió del Estado. Así Toda es. la vida vivió del Estado. Y ahora también esto, ¿no? Crean una administración, otro nombre del Estado, otro organismo del Estado, para destruir el Estado y para prohibirle al Ejecutivo que funde o que cree un nuevo hospital. O sea, si hacen falta hospitales, no los van a crear. ¿Te acordás? Yo tengo Creo memoria que hasta perdí la memoria. De los nombres me olvido, pero de algunas cosas no. ¿Cómo se continúan de alguna manera, aunque sea discursivamente? Dale, por favor, te lo pido. Discursivamente, las políticas neoliberales y por qué no es tan casual que terminen todos ahí amontonados, ¿no? ¿Se acuerdan que María Eugenia Vidal decía con orgullo cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires que no iba a construir ningún hospital más y que eso era uno de los ejes de su... Se hizo realidad el sueño de María Eugenia. Se le hizo realidad, ahí está. ¿Y se acuerdan cuando fueron a inaugurar el hospital de Esteban Echeverría, creo que era, que el gobierno de Cristina y de Néstor lo habían dejado casi en un 95%? Y como estaba vacío, sacaron el instrumental y los quirófanos, todo lo que había del hospital de Mar del Plata, lo trajeron ahí para inaugurar y se lo volvieron a llevar y lo volvieron a dejar vacío. Bueno, estos vinieron a continuar, claramente vinieron a continuar. Es tal cual lo que dijo Macri en su momento, ¿no? Lo que supuestamente entiendo que Mauricio Macri quería hacer en su segunda gestión. Pero más rápido. Claro, que lo dijo en la campaña, claro. El Fondo Monetario le puso toda la plata para que eso suceda y bueno, no fue posible. No fue posible. Pero bueno, ahora consiguieron a una persona como Milei, con el perfil, con la personalidad que tiene Milei, que no tiene como ningún escrúpulo, ninguna traba moral, evidentemente. También lo hemos visto el fin de semana, ¿no? Cómo utilizando el discurso religioso estuvo haciendo campaña. Claro, dijo que allá de las creencias de cada uno y capital. eso, ¿no? La justicia social es un pecado capital. Sí, bueno. Ahí Carlitos tiene el audio de María Eugenia, dice. Dale, vamos. Yo sé que hay muchos vecinos, por ejemplo, de La Matanza, que seguramente me están mirando, que tienen 2 hospitales bastante avanzados para terminar y poner en funcionamiento. Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo más, porque no quiero, porque no hace falta. No quiero, no hace falta. Ahí la tenés. ¿Viste que tan mal la memoria no andaba? Bueno, claro. Creo que en cualquier momento, el país más loco, Argentina, el país más loco del mundo, ¿no? Totalmente. Sí. Ahora, lo grave es que la gente, cuando esto pasó y llegó el momento de ir a votar, a María Eugenia Vidal, a Macri, a todos esos que llevaban, le dieron una patada en el culo. Sí. Le dieron una patada en el culo, perdieron todos en primera vuelta, no pudo competir. María Eugenia Vidal se llevó la paliza del siglo contra Axel, y ahora aparecen y los tipos que están atrás, ¿y los van a volver a votar? Porque las políticas son otro nombre el presidente, el resto son más o menos lo mismo. Pero están haciendo lo mismo que hacían esos. Ojo, en la provincia de Buenos Aires van a ser los mismos nombres, solo que camuflados de violeta y con el sello frente La Libertad Avanza, Totalmente. ¿no? Totalmente.
y bueno, entregan parte de su identidad, pero no ni su territorialidad, ni su capital político, ni su ideología. Ojo, a no confundirse ahí. El Instituto Nacional del Cáncer, que hasta ahora funcionaba como un organismo que tenía una identidad propia, era una institución, va a pasar a operar como una unidad del Ministerio de Salud. Esto es así. El gobierno dice que esto no va a afectar la continuidad de los programas ni del equipo profesional que los lleva adelante, sino que es otra manera de organizar el Estado o el instituto. Mañana vamos a indagar un poco sobre esto y también sobre el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, porque acá sí fue eliminado definitivamente. Tremendo. ¿Sí? Fue creado por ley en 2015 y según el gobierno nunca fue puesto en funcionamiento. No contaba con sede, personal ni presupuesto y ellos directamente Es raro, ¿no?, que exista un organismo que no existe. Es raro. A mí me hace ruido. Vamos a ir mañana por esta agenda también, por supuesto que tiene que ver con todo el desguace de la salud pública en la Argentina, que evidentemente tiene que ver también con ir a la construcción de un modelo de salud absolutamente privatizado, al que puedan acceder los que tienen para pagar por su salud, X, el problema que tengan, y si no pueden, bueno, que sigan enfermos, que se mueran, que no accedan a un tratamiento. O que se endeuden y que tengan que después terminar vendiendo un riñón, como proponía el propio presidente en campaña electoral, ¿no? Bueno, esto pasa en nuestro país. Es muy difícil todo el sistema de salud. Cristina había propuesto hace tiempo, cuando salíamos de la pandemia, ¿se acuerdan? La unificación de todo, de lo privado, de lo público, de la obra social, de todo, de pensar la salud de una manera integral, cosa que sería maravillosa. Y no se pudo realizar, ni se pudo avanzar ni siquiera en la discusión, como no se pudo avanzar en la discusión del Poder Judicial, de la conformación de la Corte, de un montón de temas que son importantísimos y no se puede avanzar. Pero ya, por ejemplo, dentro de los servicios de salud pasa mucho con la odontología. Esto es el modelo al que vamos a ir. Hoy en día en la Argentina, si vos no tenés plata, ¿qué podés hacer con tu salud odontológica o con tu salud bucal? Bueno, vas y te arreglan una caries o te sacan una muela. Pero después cualquier otra cosa un poco más complicada, tenés que poner la guita. Hay que pagar. Bueno, vamos hacia el modelo de lo que se vive en Estados Unidos, que más o menos todo el mundo lo ha escuchado y saben cómo es. Que la gente tiene un accidente en la calle, la vienen a buscar en una ambulancia y piden por favor todos rotos que no lo suban a la ambulancia y que no lo lleven al hospital, porque quedan endeudados de por vida si llegan a aceptar que lo suban a la ambulancia y lo lleven al hospital porque le acaba de pasar un auto por arriba. Bueno, hacia ese modelo nos quieren llevar. Evidentemente hacia ese modelo nos quieren llevar. El que pueda pagar o el que tenga un trabajo en blanco tendrá salud. Y el que no, se jode, hermano. Es eso, se jode. Lo gritaban los anarcoliberales de Estados Unidos. ¿Recuerdan la campaña electoral? Paul se llamaba, no me acuerdo cómo era el apellido. Cuando el tipo en un debate estaba debatiendo y el otro le dice, pero usted lo que está planteando es que la gente que no pueda pagar se muera. Y el tipo se queda callado y no lo responde, y del público, la hinchada de ese empieza a gritar, yes, yes, yes. Esos son los anarcoliberales. Esos son. Gente, nos quedan 4 minutos y la verdad que activamos la granada en estos últimos 4 minutos y no... Venimos de arranque así, ¿no? Con toda la agenda del día, le vencen los superpoderes a Milei. Estoy convencida y segura de que van a encontrar el modo de seguir haciendo lo mismo. Van a encontrar alguna manera, no creo que... Hay muchas cosas que ya las hicieron y también estos anuncios de hoy tienen que ver con esto mismo, ¿no? Como que están aprovechando el último coletazo para ir cerrando todo lo que no ir bajando pudieron. Todas las persianas que puedan. Kilo de despelotes con respecto a lo económico, el tema de que vienen vencimientos, vamos a ver cómo los afrontan, qué va a pasar con el dólar. El dólar sigue disparado, ¿no? Exacto. 1.280 cerró hoy el oficial, 1.281 el dólar fuga, el CCL, el Blue 1.270, sigue más bajo el ilegal que el legal. Lo que decíamos más temprano, 6,7 cayó el consumo en junio con respecto a mayo, 0,5 la caída interanual, 49, a ver,
cayó el consumo de carne, lo que decías vos, 49,5 según el informe de la Cámara de la Carne, son los kilos que se consumen por año de carne. Sigue cayendo el consumo de carne, esa es una de las noticias del día. Exacto, contra 82 kilos que era lo que se consumía hace 40, 50 años atrás. Subió el consumo de pollo y de cerdo de 12 a 55, porque claro, es mucho más barato. Claro. Es mucho más barato el pollo y el cerdo. Y 2,6% subió el precio de la carne en el último mes, es decir, 1 punto por encima de la inflación. Nos quedó un tema de la agenda que no mencionamos, que se viene el 9 de julio, ¿sí? El próximo miércoles el presidente de pronto decidió que va a viajar a Tucumán. El año pasado también hicieron un acto en el que se convoca a todos los gobernadores. Hay dudas hasta ahora sobre quiénes van a asistir y quiénes no. Vuelvo al principio y vuelvo a lo que venimos de arrastre de la agenda, que es el tema de la coparticipación, los ATN, etcétera, que la relación de Milei con los gobernadores no es la misma ahora. Él mismo se encargó también de detonarla, ¿no? La relación con los que tenía ahí de aliados, y casi estaban todos, algunos muy alineados, muy entregados, como quieran decirlo ustedes. Veremos porque también los gobernadores tienen sus intereses y hay que ver hasta dónde están dispuestos a tensar la cuerda, así que veremos quiénes participan de este acto, de esta celebración del 9 de julio. Veremos. ¿Nos quedó algo? Veremos. ¿No nos quedó nada? ¿Nos queda despedirnos? Sí. Desfile no hay el 9 de julio. No hay desfile, no. Desfile no hay. Y no es la motosierra, es que hay gente que no está de muy buen humor en las filas castrenses. ¿Nos queda? No, casi que nos queda. ¿Se acuerdan que Rossi había dejado, cuando fue ministro de Defensa, estipulado el ajuste de los sueldos de los militares equiparado a las fuerzas de seguridad? Nunca pasó. Y están muy de punta con este gobierno. Bien. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Dale, nos vamos. Gracias, Walter. Gracias, Víctor. Carlos Di Mar en la operación técnica. Pablo Casasola en la puesta al aire en streaming. Dieguito Mayo en la producción. Gracias, nos reencontramos mañana acá en la 530. Quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Si lo que sueño concluye en algo, no 530. Somos redes. Somos radio. AM 530. Somos radio. Somos radio. AM 530. Más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo.